desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1, el deporte rey del motor. En esta ocasión, pasado ya el Gran Premio de Italia, vamos a hablar del siguiente que se avecina y ya no es en Europa, ya hemos terminado el periplo europeo y nos vamos a Singapur, nos vamos a Asia, nos vamos a un horario distinto de carrera, un horario distinto local. En España pues mantendremos unos horarios clásicos. Recordemos que este Gran Premio pues será nocturno, con iluminación artificial. Y para hablar de ello y de algunas otras noticias, tengo conmigo a Emanuel. Muy buenas, Emanuel. Hola Dani, hola a todos, aquí estamos. Vamos a seguramente la carrera más dura, no para nosotros, que lo vamos a ver cómodamente desde casa, sino para los pilotos y la gente que esté desplazada a Singapur. Desde luego, tanto por las horas, por el calor, por la humedad y desde luego una carrera que muchas veces deja detalles interesantes y sobre todo esa realización nocturna que difiere mucho del resto de los circuitos del campeonato. Y también tenemos a Juan. Muy buenas, Juan. Hola a todos. Es la primera nocturna, ¿no? De la temporada. ¿O hubo ya una? Yo es que ya me pierdo. La de Bahrein. La de Bahrein, efectivamente. Es la segunda entonces, nocturna. Y como decía, tenemos este previo de Singapur y también tenemos noticias. Empezamos por las noticias. Una noticia que saltaba estos días en cuanto a motoristas es la relacionada con el equipo Williams, que ha hecho una renovación con el motorista Mercedes hasta el 2025. Si no me fallan los cálculos, son 4 o 5 años más de ampliación de contrato que tiene el equipo Williams con Mercedes, con el motor que llevan desde hace bastantes temporadas y que en algunos momentos sí que le ha dado cierto empuje y cierta categoría dentro de la parrilla, pero que últimamente en el estado en el que está el equipo Williams pues tampoco es ninguna garantía de poder pelear por nada, puesto que no le sacan el provecho a su chasis que podrían sacarle con este motor. Sí, digamos que es el primero que, digamos, abre la puerta a tener ya algo contundente firmado a partir de 2021, que es Williams, que tampoco tenemos el Williams que tenemos a día de hoy, pero bueno, ya es dar un paso hacia adelante. Ya lo comentamos aquí, ¿no? Que había ampliado el acuerdo con su patrocinador principal. Ahora esto de Mercedes, que esto de Mercedes aclaran que está la unidad de potencia, pero ellos van a seguir haciendo su caja de cambios, lo cual en cierta medida les va a seguir suponiendo un coste, porque pudiéndola comprar de Mercedes y viendo la situación del equipo, yo, bueno, pues no sé, es un poco imagino, por aquello de mantener la tradición en Williams y tal, pero te ahorras un dinero, aparte es la caja de cambios que está diseñada a priori para sacarle más provecho al motor, pero bueno, en Williams deciden que van a seguir haciendo su propia caja de cambios y al margen de esto, pues bueno, es mantener una relación ya que va a hacer, no sé, ya irá con estos 5 años que amplían, 10 años, ¿no? O una cosa así con Mercedes y bueno, pues no sé qué, bueno, es que hablar de Williams estando en el pozo, pues esto les va a suponer salir del pozo, pues no, francamente. Hay que ver también el reglamento que se acaba de definir y estas movidas, pero apuestan por la continuidad, pero bueno, pues más allá de eso es interesante por la parte también de Mercedes que digamos que tienen ahí un equipo entre comillas B, no B,
en el sentido de darle cabida a cierto piloto que puedan tener en el banquillo. Sí, quizá la contrapartida a esta noticia es que se le cierra la puerta a una posible vuelta de McLaren con Mercedes. En todo caso, yo creo que era lo previsible. No, tampoco sería muy lógico ahora mismo que en un momento en que McLaren parece que se está recuperando, que volviese a motorizarse con lo que en teoría debería ser uno de sus rivales por el campeonato del mundo si McLaren vuelve por sus fueros, con lo cual parece que es una noticia lógica, ¿no? Y para Williams, pues también de alguna manera es asegurarse que al menos el motor no va a ser malo, ¿no? El que tenga. Buen apunte ese de que descarta McLaren porque, bueno, pues si alguien de McLaren o incluso algún periodista tenía alguna idea de cambiar de motorización, pues chaval, pues es Renault o Renault. No cabe, no hay otra posibilidad a día de hoy realista que no sea continuar con Renault, con lo cual, pues, cuando en su momento decidieron salirse de Honda y fichar por Renault, pues tenía pros y contras y uno de los contras es que eso no quieras, pues con Honda era ese equipo oficial, aunque el rendimiento no estaba ahí, y en cambio con Renault pues es un cliente. Y cualquier decisión que tome Renault con el equipo la va a tomar, o sea, con el motor, perdón, la va a tomar para sacar su máximo provecho a su equipo de fábrica, y McLaren va a tener que lidiar con ello después, que de momento por las temporadas que ya llevan con Renault está ya pinta mejor, y vamos a ver qué pasa el año que viene. Y luego, hablando del año que viene y de los años venideros, en esta sección de noticias y durante todos estos años antes del 2021 que cambie la normativa, vamos a seguir, como siempre, hablando de futuro. Y una cosa que ha partido para el 2020 es la posibilidad de, bueno, los equipos ahora están estudiando la posibilidad de hacer algún tipo de cambio en cuanto a lo que es el plan de las carreras, es decir, cambiar un poco la agenda, el formato de la carrera. Están viendo un poco las alternativas, viendo qué es lo que se hace en otras fórmulas, como Fórmula 2 o en otro tipo de competiciones, para quizá hacer 2 carreras en el mismo fin de semana, cambiar el formato de la clasificación. Los equipos, bueno, declaraciones que han hecho, pues, por ejemplo, Ross Brown, que es el director de Motorsport de la Fórmula 1, han comentado, bueno, que el formato es bueno, el formato básico de la carrera es bueno, pero que posiblemente pues, pudiera ser interesante el estudiar alguna otra mejora, variar la clasificación, variar la carrera, el número de carreras, y que es algo que los equipos pues tendrán que estudiar. Esto tendría que además ser de forma unánime y que además sería una manera pues de, no sé, cambiar un poco, ya que el año que viene tenemos ese primer calendario de 22 carreras, que es una novedad, un calendario largo, pues intentar sacar un poco más de interés al fin de semana, variando un poco la forma en la cual pues se dividen las distintas pruebas o los distintos eventos de la Fórmula 1, para pues, buscar un poquito más de espectáculo y darle más emoción para el aficionado, de lo que bueno, pues estamos acostumbrados hasta ahora, que como digo, Ross Brown declara que está bien, que es un formato bueno, pero que van a intentar pues ver si sale alguna idea que lo convierta en un formato mejor y sobre todo que pueda unir de forma total a todos los equipos y que sea aprobado y que bueno, pues se pueda estudiar ya ese cambio para el año que viene con ese calendario de 22 carreras que estrenamos. En concreto, se habla de modificar lo que sucede el sábado. De hecho, hoy salió una entrevista de Binotto en la Gaceta dello Sport
donde decía que todos los equipos se han puesto de acuerdo y que han dado el visto bueno para lo que se supone que es esto que os voy a contar ahora, que sería de primeras el próximo año a modo de prueba en varias carreras, por ahí dicen que las 3 últimas o una cosa así, habrá que ver cómo lo acaban definiendo ya por escrito, pero el asunto es que el sábado se harían mini carreras cortas para definir la clasificación del domingo. Y la clasificación de esas carreras cortas el sábado sería un inverso de la clasificación del Campeonato del Mundo. Es decir, si lo vemos como está la película a día de hoy, pues imaginemos, en un caso hipotético, carrera de Singapur, pues en la carrera clasificatoria del sábado, primero a día de hoy saldría Russell, segundo Kubica, etcétera, etcétera, y los últimos pues serían Hamilton, Bottas, Leclerc, Verstappen, etcétera, etcétera. Y el resultado de esa mini carrera del sábado daría una clasificación que sería en los puestos que saldrían el domingo para la carrera grande, ¿no? Esa es un poco la idea que está cuajando, si no es que ya está cuajada. Yo es que lo que me pregunto es, ¿realmente el problema de la Fórmula 1 está en cómo está configurada la competición ahora mismo en el fin de semana? A mí me parece bien cómo está. No sé si a lo mejor es una forma de atraer a público más joven o algo así, pero yo personalmente, a mí me parece bien. O sea, no. Yo creo que los problemas que tiene la Fórmula 1 a día de hoy no se van a arreglar por cambiar el formato del fin de semana. Perdona que igual te estoy cambiando el tema, Emma, pero es que a mí me da como pereza hablar de o comentar posibles cambios, porque es que yo para mí que están bien, yo los dejaría como están. Si algo funciona, no lo cambies. Es mi opinión. O sea, las declaraciones también, eh, como las hace Ross Brown, es en el sentido de, sí, están bien, bueno, vamos a también estudiar si se nos ocurre alguna forma de mejorar. Desde luego, hay otras cosas que pensamos que sí, que deberían cambiar, que son más a nivel de lo que ocurre justo dentro de la pista, ¿no? La diferencia entre los equipos y muchas cosas que aquí ya hemos apuntado. Ahora bien, esas son las diferencias quizá más complicadas de realizar, ¿no? Si de repente dicen, oye, hay que salir en una mini carrera pues por el orden inverso del mundial, es relativamente sencillo. Se cambia el reglamento, se especifica que hay que hacer eso y ya está. Las consecuencias posiblemente sean más fácil prever que si pones a los coches más lentos saliendo de delante, va a haber más espectáculo en cuanto a adelantamientos durante pues una parte de la carrera en la cual los coches que vienen rápido de atrás van a pasar a los que están lentos de delante y que normalmente son doblados en las carreras. Claro, cualquier otro cambio, que son los que hemos estado hablando, que si recuperamos repostajes, que si obligamos al tema de los neumáticos de hacer pues otro tipo de cambios, que si no sé, pues hacemos cosas como aligerar los coches, rebajarles la carga aerodinámica, todo eso al final es algo que cuesta mucho dinero porque los equipos tienen que desarrollar, llevarlo a pista, tenemos que verlo en una pista y decir, pues la verdad es que no ha servido para nada, o sí, y son pues cientos de millones de euros que se gastan en una posibilidad. Entonces, mientras esto no los distraiga del principal cometido que deberían tener, que es recuperar un poco el equilibrio entre los equipos y darle a la competición, ya no en una carrera, sino en un campeonato, porque carreras hemos visto interesantes, hemos visto la última en Monza, pero lo que hemos visto en la carrera de Monza no se refleja en todo el calendario. Imaginémonos, Ferrari no está siendo acosado, un piloto de Ferrari no está siendo acosado en el campeonato por uno de Mercedes o viceversa. Pero en una carrera sí, en una carrera puede ser pues que el Mercedes no sea el mejor coche en esa pista o que no esté en las mejores condiciones o que el piloto no cometa pocos fallos y
bueno, pues que se salga y tenga problemas y tenga que defenderse de otro rival. Eso lo vemos en una carrera, pero no lo vemos en el campeonato. Entonces, no sé, quizá lo que deberían pensar es, si esto ya lo tenemos controlado, el poder equiparar los coches, los pilotos y hacer algo más competitivo a nivel de campeonato, bueno, pues nos podemos centrar después también en si tenemos alguna idea sobre esto, ver si es factible. Yo creo que no hace falta ese cambio, pero si se les ocurre algo, pues bienvenido sea y veremos si es para bien. Desde luego. Pero Dani, es un poco, yo estoy contigo y también un poco con Juan, ¿no? Y los que escuchan el podcast habitualmente ya sabéis lo que voy a decir, que hay problemas fundamentales antes que ponerse a cambiar clasificación para arriba, clasificación para abajo. Ya cuando tengas esto atado y al dedillo, ya si quieres, pues mira, que las ruedas quieres que sean triangulares, pues mira, nos lo planteamos, que queréis que nos lo planteamos, pero antes hay problemas más gordos que ponerse a decidir si una clasificación es si mejor hacemos una carrera invertida, que no sé qué, que después explicárselo al espectador, que esa clasificación igual no puntúa, pero que bueno, habrá que ver cómo lo definen todo esto, pero es un poco Ross Brown, cuando se hizo cargo de las riendas deportivas del deporte, dijo, bueno, yo quiero acabar con un poco con la filosofía Eccleston, que iba a salto de mata, sin un plan a futuro, etcétera, etcétera, y un poco hacer esto es un poco coger parte de la ideología de Eccleston, que iba a salto de mata, y bueno, ¿que hay que cambiar la clasificación? Pues venga, se cambia. Y hemos visto cosas surrealistas, ¿no? Como aquello que estuvo aprobado durante 3 meses como lo de las medallas, que por cierto Eccleston en una entrevista reciente ha vuelto a la idea esa de que le encanta la idea de las medallas. Menos mal que aquello se echó a tomar viento. Claro, es que soluciona primero, hace unos cimientos o sea, que aquello, el edificio no se te desmorone y a partir de ahí, ya si quieres que el edificio sea pues lo que quieras, pues ya, pero si no tienes unos cimientos sólidos, pues es que la temporada pasada un equipo fue a la bancarrota, desapareció. O sea, esto pasó el año pasado, no pasó hace 50 años. O sea es que quizá, Emma, la sensación ahora, quizá pensándolo o repensando lo que estamos hablando aquí, lo que me da miedo a mí es, mira, los problemas acuciantes son estos. Y los problemas que no son realmente un problema, las ideas que no vienen a solucionar un problema, sino que intentan mejorar algo que ya funciona, son estas. De cara a la temporada que viene, o 2021 o 2022, ¿creemos que con estas medidas vamos a conseguir solucionarlo? Pues tenemos dudas, o a la mitad, o no lo tengo del todo claro. Bueno, pues vamos a jugar también con las ideas que no vienen a solucionar un problema, sino que vienen a modificar algo que ya está funcionando bien, o sea, no tiene ningún tipo de problema, y vamos a ver si combinando lo que no sabemos si va a funcionar y lo que en principio no iba a suponer un cambio drástico en cuanto a presupuestos o tiempo que tienen que dedicar los ingenieros, y vamos a mezclarlo un poco. Que igual sea una cosa para complementar la otra porque no tienen claro que todo vaya a ir correctamente, porque muchas de las medidas, como dices tú, de Eccleston y de esa época en la cual íbamos un poco a salto de mata, de ahora metemos esto, ahora metemos lo otro, ahora volvemos para aquí, ahora volvemos para allá, damos vuelta, hemos desarrollado esto y ahora lo vamos a prohibir. Pues ahí, sí, efectivamente, hemos visto mucho ir, volver, ideas que no han servido y cosas que no han servido. Aquí se está metiendo pues una reforma importante. Estamos con el tema de las nuevas llantas, estamos con los temas de reducción de carga aerodinámica, de vuelta, digamos, a un coche más sencillo. Y aquí pues tiene una presión de que esto tiene que salir bien. El ir para atrás no lo contemplan, pero como si esas medidas sobre las cosas que funcionan pues fuera un poquito para... A ver, si no nos sale bien lo de las llantas y tenemos un problema, bueno, pues a ver si invirtiendo la parrilla y poniéndola en el orden inverso de cómo va el Mundial, pues ganamos algo. A mí, quizá,
verlo de esa manera es la parte que me da más miedo. Que no tengan claro que lo que están desarrollando por la parte importante, que es como dices tú, el cimiento de lo que van a ser las próximas temporadas de la Fórmula 1, de la competitividad, de poder ver un espectáculo real, que no tengan dudas sobre eso y estén metiendo pues un poco de paja en el medio de todo esto para ver si así, en caso de que lo primero falle o no funcione del todo bien, pues por lo menos disimularlo un poco con medidas un poco más artificiales, más superfluas, que sí que obviamente van a verse mucho más, pero que igual solo son pues para tapar defectos estructurales de una forma así un poco cosmética y que al final pues el resultado sea el mismo, que la Fórmula 1 se tambalee porque de repente el equipo Mercedes o el equipo Ferrari o el equipo Red Bull vuelvan a dominar, volvamos a tener un problema con que las audiencias bajan porque no es un deporte que esté llamando la atención, que en los circuitos tengas problemas, que tengas que andar cambiando de circuito en circuito porque no le sale a cuenta pues a los organizadores, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los problemas que hemos tenido en los últimos años. Al menos esto de las carreras estas, en principio, es a modo de prueba, que dentro de lo que cabe dices, bueno, quieren testearlo. Claro, ¿cómo se testea esto? Lo tienes que al final, si lo quieres llevar a cabo, lo tienes que poner en pista, porque en un simulador por software, pues te dará unos resultados, pero hasta que pasa lo que pasa en la pista, que hay incontables, que no puedes meter a base de algoritmos y demás, inteligencia artificial, pues hay que probarlo, ¿no? En fin, al menos eso, ¿no? No como pasó con las medallas que, ahora, venga, aprobado y después tuvo que volverse a reunir para desaprobarlo, o como pasó con la última liada de la clasificación con el toque de queda que nos comimos unas cuantas carreras con unas infames clasificaciones, porque los equipos que al final forman parte del problema, y muchas veces los problemas los causan los propios equipos, problemas que ellos mismos causan ellos, de los cuales después se quejan, no deja de ser curioso eso, pero bueno, al menos lo testean. Bueno, vamos a ver finalmente cómo lo acaban definiendo en el reglamento, si es una prueba, si dentro de que es una prueba en los grandes premios donde se pruebe, elimina la clasificación tal como lo conocemos ahora, si es aparte un extra del fin de semana, no sé, es que al final yo estoy un poco como Juan, ¿no? Tú ahora, o sea, tú, por ejemplo, cuando te planteas ver un partido de fútbol, o sea, no exige nada mm, extra para que hay que meter la pelotita ahí. En Mira, baloncesto, es pues que, meter la canasta y ya está. Inma, es que por ejemplo, en el caso del fútbol, bueno, yo ya no soy seguidor de fútbol, pero bueno, hubo muchos años en que disfrutaba mucho del fútbol, así que entiendo que tampoco la cosa habrá cambiado tanto desde entonces a ahora. Y uno de los problemas, básicamente, que había, o lo que todo el mundo protestaba en aquel momento, lo que no funcionaba del fútbol, básicamente, era el tema de los arbitrajes. Y en el fútbol han puesto la medida esa del VAR, que no sé realmente si está funcionando bien o mal, pero al menos es una medida que va a atacar un problema que había. Un problema reconocido por la mayoría de afición, equipos, toda la polémica que había después de los partidos, todo ese tipo de mosqueos. Bueno, pues es una medida que va encaminada a eso, a solucionar un problema. ¿En la Fórmula 1 realmente el problema está en lo que ocurre el fin de semana? Yo creo que no. Entonces, tú lo dijiste antes, es que es como marear la perdiz, es no centrarse en lo realmente importante. A lo mejor es que como lo realmente importante no pueden solucionarlo, que es la diferencia que hay entre, en este caso, Mercedes y el resto, o la falta de que los coches no son capaces de adelantarse, si no es como, hoy leía, bueno, no, prácticamente últimamente no tengo mucho tiempo de leer las noticias, pero sí al menos con el feed que tengo de Fórmula 1, simplemente los titulares. Ya había un titular que creo que decía, creo que era Carlos Sainz, que decía que si no llega a ser por el DRS, que prácticamente no habría adelantamientos. Eso es un problema de la Fórmula 1, que haya que utilizar el DRS para adelantar. Pues vete a ese problema.
no al fin de semana, que personalmente ya digo, o sea, a lo mejor es que lo que están buscando es más audiencias. Y entonces ya Hombre, en parte en plan también, o sea, claro. espectáculo, si lo que importa es eso, atraer audiencias, pues que la clasificación se la jueguen a los karts, una carrera de karts más espectacular que eso. Sí, ¿no? No, no, o azar, Si de pues, lo que se trata es de coger y crear una parrilla, por así decirlo, aleatoria, un poco así, ¿no? Pues para eso, para que haya adelantamientos tal, pues venga, juégatelo a los karts. no, lo que iba antes era un Y poco, tú ves un partido de fútbol de 1900, pues, yo qué sé, 60 y sabes un poco, algunas normas han evolucionado, pero sabes cómo va. Baloncesto igual. Ves un partido de las Olimpiadas de Los Ángeles y sabes cómo va. Han cambiado algunas normas según el paso de los años, pero sabes cómo va. En cambio, la Fórmula 1, sabes que la carrera, pues vale, gana el que cruza primero y tal, pero dentro de eso, pues hay implicaciones de, hay paradas obligatorias, no hay, cómo se hace la clasificación, no sé. ¿Vosotros cuántos sistemas de clasificación desde que veis la Fórmula 1 habéis vivido? Yo creo que como 5 o 6 diferentes. O sea, y hacer una clasificación no debe ser tan complicado para que haya a lo largo de estos últimos 20 años 6 modelos diferentes, como mínimo. O sea, no, y sobre todo que aunque cambies el modelo, los problemas van a seguir estando ahí. aparte, claro, Vamos a seguir cambias una necesitando cosa el que... DRS para adelantar. Sí, sí, totalmente. Y a esto que comentaba de la entrevista de Eccleston me hizo mucha gracia porque el tío, una vez que no está a cargo del tinglado, pues es un poco, no sé, ruin por su parte decir lo que llega a decir, porque por un lado insiste con el tema de las medallas, después dice que esto de 22 carreras que es una locura y que él aboga por las 16 carreras, cuando él fue el primero en ampliar el número de carreras en el calendario. Me parece muy ruin por su parte. O sea, ¿qué me estás contando? O sea, nos llevabas a 20 carreras que creo que llegamos cuando estaba él, 20 o 21, y ahora dices que 16 es lo ideal, pero hay que tener cara para, para soltar esto, ¿no? O sea, joder, menos mal, o sea, me alegro por una parte que esto no esté llevando el cotarro, porque, joder, o sea, de verdad hay algunas cositas que, que Yo, es mejor no leerlas, pero bueno, además, Bueno, acorde con todo lo que estamos comentando, la otra noticia que tenemos no es no sería para el 2020, sino para el 2021. Estaban con una propuesta que se ha llevado al grupo de estrategia, en la cual se empezaban a hablar de temas como la vuelta de los repostajes a las carreras, buscando pues más estrategia, más ligereza en los coches, puesto que en vez de llevar 100 kilos de combustible llevarían 40, 50, 60 kilos, volveríamos a tener coches más rápidos durante más tiempo en la carrera y cosas como bueno, que fuera obligatorio hacer por lo menos 2 pit stops y han sido cosas, propuestas que se han, digamos, echado por tierra. El tema de los repostajes es una cosa bueno, ya hemos comentado más de una ocasión, es algo muy obvio en el sentido de, bueno, nos ahorraríamos el estar en modo de consumos pues limitados para llegar al final de carrera, este tipo de cosas que estamos viendo ahora, esos ahorros de combustible y que por otro lado los equipos destacaban más que nada que bueno, haría que los repostajes incrementasen los costes de los equipos. Ahora ya no tenemos esas bombas preparadas ni tantos mecánicos alrededor del coche, ya solo van para las ruedas, ya no hay esos 2, 3 mecánicos para el tema del repostaje. Y también bueno, los equipos dicen que lo que nosotros hemos comentado alguna vez o que la medida que quieren, por la cual la están proponiendo, que es que haga más interesantes las carreras, realmente lo que dicen los equipos, no sé si con razón o sin razón, pero buscando o intentando buscar quizá el que no se habiliten estos repostajes de nuevo, es que dicen que las carreras van a ser
más predecibles con el tema de los repostajes, ¿no? Las estrategias que vayan a seguir los equipos con esta nueva variable. Con lo cual, ideas que han ido saliendo en los últimos meses y que han ido proponiendo desde distintos entornos, bueno, pues parece ser que están siendo rechazadas ahora por los equipos y que, bueno, parece que el 2021 no va a suponer un cambio tan drástico y tan brutal como en algunas ocasiones nos lo intentan vender. No, seguro, del plan original que tenían de 2021 al que finalmente vamos a conocer, seguro que no tiene nada que ver. Cuando Liberty compró el deporte a lo que finalmente vamos a ver, seguro que ahí vamos. Han empezado a bajar las exigencias poco a poco de una manera increíble, ¿no? Con esto de los reportajes, a ver, yo creo que era muy, no sé, cuando lo comentamos, así, era muy bonito para ser cierto, pero, o sea, francamente era bastante improbable, por no decir imposible, que volvieran. Pero bueno, una cosa es que lo digamos nosotros y otra que, por ejemplo, lo planteó Jan Todd y bueno, pues se ha puesto por encima de la mesa y se ha descartado. Pues bueno, se ha descartado. Ya el asunto de las 2 paradas obligatorias para que hubiera que utilizar obligatoriamente los 3 compuestos que tenemos a día de hoy, ya me parece un poco... eh, me alegro que la descarten porque, joder, eh, la libertad... Que vale, que ahora tenemos una carreras a una parada, como seguramente vayamos a tener este próximo fin de semana en Singapur y tal, pero obligarte a 2 paradas por decreto y a utilizar los 3 compuestos, no sé, o sea, es como ponerle burocracia a todo. Y no sé, ya tenemos obligatoria una, pues ya 2, ya no sé, ya me parecería excesivo, pese que ahora tenemos carreras a una parada, pero bueno. A mí lo de las paradas, en el fondo, no me parecería tan mal. En el sentido de que sí o sea, como medida, por así decirlo, como momentánea. En el sentido de, al hilo de lo que decía antes, queremos carreras más competidas, ¿no? Donde haya más factores que puedan desequilibrar la balanza o que puedan dar lugar a situaciones eh, que de alguna manera favorezcan los adelantamientos, favorezcan mm, las estrategias y todo este tipo de historias, con lo cual el obligar a hacer 2 paradas, teniendo en cuenta que las paradas en boxes pues muchas veces se utilizan, pues son claramente parte de la estrategia, cuando sobre todo luego se mezclan muchas veces también los safety car o los virtual safety, con lo cual, quiero decir, dan su juego. Entonces, como medida que va directamente a atacar un problema que sí vemos que tiene la Fórmula 1, pues me parece bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo mismo que, por ejemplo, el DRS no deja de ser algo como demasiado artificial, con lo cual, momentáneamente, pues dadas las circunstancias y cómo nos encontramos ahora mismo en la Fórmula 1, me parece bien, pero no es desde luego algo ideal de cara al futuro. No, Lo ideal aparte, sería pues que se consiguiese un reglamento más lógico y sobre todo unas especificaciones técnicas que permitiese que hubiese más lucha en la pista y que los pilotos pudiesen demostrar la valía que tienen, que algo que tiene que ver más con la estrategia que puede dar pues que Stroll casi llegue al podio en esta temporada, ¿no? En una no, ocasión, aparte por esto cosas yo creo que raras. añadiría una capa de complejidad que igual para los que estamos ahí viendo Fórmula 1 noche y día, pues hasta seguramente lo encontremos guay, aunque de primera seguro que nos lleguemos a perder cierto punto, pero yo creo que hay que quitar un poco cierta complejidad para que la gente que por error pinche con la Fórmula 1 pues se entere de cómo va la movida, ¿no? Claro, aquí añadir llegar a plantear 2 paradas obligatorias que tienen que elegir 3 compuestos, cada uno de un color. Ahora ya no tenemos el rollo de los colores, sino ya tenemos 3 colores para todos, pero es añadir una capa de complejidad, aparte de artificial, un poco demasiado, yo creo, ¿no? Y pensando en esa gente que
pues que no sé, que no está como nosotros aquí Fórmula 1 en vena todas las semanas, pues más, cuanto más liviano, pues sin quitar aspectos básicos de la Fórmula 1 como es la estrategia, que yo creo que forma parte fundamental del deporte, pero tanta, pues ostras, llega un punto que no solo, me acuerdo de cuando pusieron esto de la parada obligatoria, que de primeras entre que era todo nuevo, no sé qué, y qué pasa, que está entrado, pero tiene que entrar otra vez porque, pues imagínate dos, y que tienen que elegir los tres compuestos, que como espectáculo igual, seguramente, daría situaciones hasta cierto punto rocambolescas, pero por otra parte esa capa de complejidad, no sé, yo creo que sería un tanto excesiva. Bueno, yo, por un lado, lo de la complejidad no me parece del todo mal. O sea, yo, por ejemplo, a día de hoy, básicamente los deportes que veo o que intento seguir más o menos, bueno, el que sigo es la Fórmula 1 y luego, si me cuadra la MotoGP, pues hago por verla y un poco si me cuadra y me apetece, sigo full americano. Las motos las voy a dejar aparte porque son muy parecidas a la Fórmula 1, pero el fútbol americano es cualquier cosa menos sencilla. Es decir, la complejidad no tiene por qué estar reñida con atraer a la gente. Por ejemplo, uno de los eSport, bueno, el único eSport que sigo es el League of Legends y más complicado que eso, o sea, no se me ocurre qué cosa puede ser más complicada que League of Legends así de primeras, que tienes que hacer un verdadero esfuerzo por entenderlo. Entonces, vale, yo no tengo por qué ser ejemplo de nada, pero quiero decir, que las cosas sean complejas, en principio tampoco lo veo como algo, como que el deporte este tenga que ser algo mascado para que a la gente le guste. A lo mejor precisamente lo que muere es la complejidad. Después, con respecto a lo de las dos paradas, a lo mejor sería sencillamente como decirle, mira, cada equipo, y esto es muy fácil de explicar, cada equipo tiene 3 compuestos distintos y tiene que usar los 3 en carrera. Tan sencillo como eso. Eso lo entiende cualquier persona. No hay más. Y otra cosa es lo complejo que puede ser realmente el poder llegar a prever las estrategias, a entender las estrategias, que eso es algo que muchas veces pues hacemos nosotros, los que somos muy espesitos muchas veces, a través de Telegram, cada uno lanzando su teoría. Eso sí que lo veo complejo y a lo mejor eso sí que no está al alcance de cualquier persona. Entre otras cosas, pues porque para hacer eso ya también no solo te sirve, es imposible darte cuenta bien de eso si solo estás viendo la tele. Para mí, ver una carrera de Fórmula 1 a día de hoy sin tener la tabla de tiempos, o es una carrera muy sencillota, o no me lo planteo. Yo tengo que tener los tiempos delante para, pues eso, para llegar o sea, a día de hoy es como me divierto viendo las carreras, ¿no? Pero eso vale que es complejo, pero tampoco creo que lo que se pida. Y después eso, o sea, lo de las dos paradas a mí no me parece que, ya te digo, o sea, no estoy muy de acuerdo con esa opinión, Emma. Perdona. No pasa nada. Mira que a mí me gusta también el NFL. Ya el LOL, pues no, ya no llego a tanto. Pero no sé, hay evidentemente formas de verlo, no hay por qué coincidir, claro está, evidentemente. En fin, de momento esta gente lo ha descartado. O sea, de momento, porque igual pasado mañana le dan el visto bueno, porque esto nunca se sabe. De cara a 2021, pues no, real, pues único que sabemos es que el próximo mes, que está ya aquí a vuelta de la esquina, ya esto ya tiene que estar votado, aprobado y por escrito y publicado para consultar para todos, ¿no? El reglamento de 2021. Eso es un poco lo que sabemos fidedignamente. Quizás yo creo que podemos ir cerrando la sección de noticias, en la cual pues, hemos hablado largo y tendido, como siempre, de lo que es el futuro de la Fórmula 1, de lo que está por venir, y nos centramos ahora en lo que es el presente, en el Gran Premio de Singapur, en el cual pues tenemos unos horarios, como decía al principio, que aún estando en el otro extremo del mundo para nosotros, para aquí los españoles,
vamos a tener un horario prácticamente estándar, ¿verdad, Manuel? Sí, hay ligeras modificaciones, pero bueno, es prácticamente lo que conocemos normalmente aquí con horario europeo tradicional. El viernes comienzan los entrenamientos libres a las 10:30, los segundos libres serán a las 2:30, el sábado los terceros libres 12 de la mañana, la clasificación 3 de la tarde y la carrera a las 2:10. Como veis, hay ligeras modificaciones con respecto a lo que estamos acostumbrados, pero bueno, nada radical, no en vano. Singapur pues, es de noche en parte para que aquí en Europa eh, lo veamos a gustito a esas horas. Que por cierto, hablando de Singapur, leía hoy precisamente que bueno, que como se disputa el trazado es en medio de la ciudad, pues que la ciudad hay construcciones y demás, y que va a haber en los próximos años una construcción por la cual pasa el trazado y es posible que eso altere el mismo de cara a próximos años, ¿no? No sé si ahora ponéis lo que es el circuito de Singapur en mente, una parte, bueno, es la parte donde se produjo el accidente famoso de Nelson Piquet, el Crashgate. Esta parte donde el trazado cruza una grada, no sé si lo ponéis en mente, Sí. pues en torno a esa zona se va a construir algo y es posible que esa zona, pues, mientras dure la construcción y coincida con el Gran Premio, pues haya que alterar el trazado pues para que no choquen ambas cosas, ¿no? Es posible que, vete tú a saber, porque esta gente hace edificios en cuestión de minutos, no sé, o sea que igual lo Sí, solucionan antes de que pase las carreras de los próximos años. estas cosas ya se sabe que con suficiente dinero no hay prácticamente problema que no se pueda resolver y sobre todo con voluntad. Habrá que ver un poco cómo es ese tipo de obra y el tipo de influencia que puede tener. También recordemos que cualquier suciedad que podamos tener en el circuito por una obra que esté cerca, que hayan dejado de construir durante unas semanas para acondicionar todo el circuito y todo lo que sea, pero que la polución haya quedado por encima de la pista, pues también puede tener su importancia, ¿no? Una carrera que en Y cuanto a neumáticos, Dani, pues efectivamente, los más blandos, ¿no? sí, la verdad es que nos vamos a los neumáticos C3, C4 y C5, cuanto mayor el número, más blandos. Y entonces, bueno, pues los C3, el que es, digamos, el más duro de los compuestos, prácticamente todos los equipos o todos los pilotos llevan uno o dos, ahí hay pocas diferencias. En cuanto al medio, que es el C4, sí que hay pilotos, por ejemplo, Robert Kubica lleva 5 neumáticos medios, quizás es el que más se sale de la media. Russell también lleva 4. A partir de ahí, pues los pilotos suelen llevar 1, 2 o 3. Por ejemplo, por la parte de arriba, Hamilton, Bottas, Vettel y Leclerc llevan 3. También hay diferencia, por ejemplo, con Verstappen y con Albon, que llevan 1 nada más. Y luego del más blando de todos, el compuesto C5, salvo Kubica y Russell, que llevan 7, el resto pues llevan prácticamente 9 o 10 neumáticos, quizá con la salvedad de Hamilton y de Bottas, que llevan 8 neumáticos del más blando. El resto, como decimos, pues va muy bueno, como era de esperar, van a ese neumático más blando. Recordemos que estamos hablando de un circuito con asfalto urbano y bueno, que además las temperaturas, la humedad y todo pues va a terminar influyendo. Luego, tema de DRS, EMA, yo creo que no hay ningún tipo de cambio desde los años anteriores. Línea de meta tenemos la segunda zona de DRS. La detección es entre la curva 21 y 22, dos antes de entrar en la zona de meta. Y la primera zona es la que comprende desde la curva 5 a la 7. Tiene ahí ese pequeño corner que es la curva número 6, pero es todo prácticamente recto.
y la detección es la salida de la curva 4. La curva 4 se hace la detección, después de salir de la curva 5 se permite el uso del DRS. Y quizá, bueno, algo que no solemos dar siempre y que por ser el circuito que es, acabo de echar un vistazo, más que nada por ver un poco hacia dónde inclinan, porque estas cosas ya sabemos que hasta que se acerque más la fecha no tiene por qué ser del todo fiable, pero en cuanto a tema de climatología, vemos que viernes, sábado y domingo tienen parcialmente soleado, tienen alguna nube que tape un poco el sol, pero las temperaturas la verdad es que son altas, 33 de máxima más o menos durante el día, 27 también más o menos de una media más o menos mantenida, y con un índice de humedad bastante importante. Un circuito que a los pilotos pues termina castigándoles un pelín las temperaturas y el cómo se corre, y sobre todo también un poco el jet lag, si nos han acostumbrado lo suficiente desde No, aquí, la zona de Europa. aquí con Singapur ya el método que hacen es no cambiar su horario, hacen vida como si estuvieran aquí en Europa para no tener que acostumbrarse y esas cosas, ¿no? Físicamente es incluso, por lo que dicen varios pilotos, más duro de lo que llegó a ser Malasia. De hecho, hacen preparación específica para este trazado y ya que les quede para el resto de lo que resta de temporada, pero es muy duro, sobre todo bueno, por la combinación de una humedad asfixiante y unas temperaturas pues superior a los 30 grados de noche, sin el sol. Pues imagínate si te da el sol, ¿no? Ya te mueres en el acto, ¿no? Que normalmente aquí en estos países, pues como solía suceder en Malasia, pues cae el chaparrón, ¿no? Y después seco. Vamos a ver si cae el chaparrón como ya pasó hace 2 años, ¿no? Que fue cuando tuvimos esa carrera que empezó en mojado en Singapur, que ya que se dé las dos mojado y encima de noche, pues no se suele dar todos los días y se dio hace 2 años en Singapur, porque el resto de ediciones en Singapur fueron todas en seco, si no recuerdo mal. Aquí siempre ha salido el safety car en todas las ediciones. En algún punto de la carrera ha salido uno o varios safety car, porque el trazado da para que salga el safety car por unas cosas u otras. Y el año pasado la carrera la ganó, si no voy mal, Hamilton. Una carrera, una parada. Y bueno, vamos a ver este año qué sucede. A priori yo creo que vamos a volver un poco a la realidad, ¿no? Con Mercedes ahí incluso aplastando, diría yo a decir. Red Bull superando a Mercedes en esta ocasión. Red Bull, perdón, superando a Ferrari, y Ferrari siendo el peor de los equipos top. Yo esa es un poco mi predicción a día de hoy. Viendo lo que va de temporada, lo que vimos en Mónaco, en Hungría, pues Mercedes ahí arriba. Antes dije aplastar, viendo cómo está Red Bull, bueno, la lucha Mercedes-Red Bull y Mercedes a un mundo de estos. O sea, nada que ver con lo que vimos en Spa y en Monza. Bueno, veremos a ver un poco cómo resuelven los equipos y cómo podemos entretenernos con esta carrera, qué es lo que ocurre. Y yo creo que la verdad es que es una carrera en la cual pues las condiciones de la pista, el cómo es, pues van a condicionar bastante. Como dices, un circuito propenso a safety car, con lo cual, bueno, hay zonas con poca escapatoria, seguramente lo vamos a ver, y que desde luego podemos tener una carrera interesante si continuamos un poco en las líneas de, sobre todo lo que teníamos antes del verano, y que esperemos que tengamos pues
una victoria de un piloto que haya estado luchando durante toda la carrera por esa posición. Desde luego, lo mejor que nos puede pasar es tener una repetición, entre comillas, de lo que ha pasado este fin de semana en Monza, en el cual pues un piloto ha tenido que resistir, ha tenido que luchar y no ver un desfile militar con que el que salga en primera posición llegue de primero al final de la carrera y que bueno, es el tipo de carrera que no nos suele Que gustar. eso, Dani, creo que lo comentó Juan cuando hicimos el resumen la semana pasada, que claro, con Spa y Monza veníamos de esa racha antes del parón vacacional, ¿no? Con esas carreras con tanta intensidad, entre que la lluvia, que los duelos Leclerc-Verstappen, entre unas cosas y otras, tanta intensidad. Pero después las de Spa y Monza, si te paras a pensar, al final el ganador, el primero y el segundo cruzaron en cuestión estuvieron en cuestión de un segundo, que eso en la Fórmula 1 pues es casi extraordinario, ¿no? La lucha por la victoria esté en cuestión de un segundo, Claro, incluso menos, ¿no? Y sin pero embargo, precisamente, Emma, precisamente por eso, sin ser espectaculares en el sentido en que decíamos de las anteriores carreras, o sea, espectaculares por locas. sí, también, claro. Fueron espectaculares por locas. Y estas son súper entretenidas precisamente por eso, porque vemos lucha, porque vemos pelea, ¿no? Aunque el Mundial esté decidido, pues vemos que carrera a carrera nos lo pasamos bien, aunque no sea esa locura, ¿no? Ese todo puede cambiar en cualquier momento. Sí, desde luego ver la posibilidad que, pues en el caso de la última carrera, por ejemplo, que Leclerc no consiguiese mantener la primera posición y ver cómo los dos Mercedes, primero Hamilton y después Bottas, pues intentaban apurarle para conseguir quitarle esa primera posición, desde luego le da más intensidad que las carreras locas que hemos tenido. De todas formas, yo creo que quizá en las primeras posiciones no, pero sí que por el medio estamos teniendo también ciertas carambolas y que están dando también otro tipo de espectáculos. Por ejemplo, el tema de Vettel y Verstappen en Monza no era algo que pensásemos ver. Desde luego han sido cosas, pues fallos que han tenido, situaciones, entre comillas, desafortunadas porque no los hemos podido ver arriba compitiendo, pero desde luego no desmerecen del todo la carrera y nos dan pues un poco pues, para ver otras zonas de la parrilla que normalmente pues no vemos porque la realización enfoca simplemente pues a los que van delante. Con lo cual la verdad es que son distintas carreras, pero yo creo que han tenido también interés, aunque no ha sido pues eso que hemos tenido antes del parón veraniego, de esas carreras locas que no sabíamos por dónde iban a salir. Sí, que una carrera así como fue la de Alemania, pues de vez en cuando dices, pues así para un poco eh, mover la coctelera, agitar la coctelera, está guay, ¿no? Pero estas carreras así, como decía Juan, de lucha y tal, sobre todo por la victoria, ¿no? Que es al final el grado de intensidad mayor, pues claro, yo un poco son las que quiero, ¿no? Porque evidentemente esperar a que llueva o salga el sol, pues no lo controlamos, ¿no? Pero en cierta medida lo de la lucha sí que, entre comillas, se puede controlar un poquito más. Y en la parte media del pelotón ahí siempre... Ese no ha sido el problema, ¿no? Ahí siempre hay una lucha en algún momento hasta demasiada lucha, ¿no? Que después volviendo a lo de Singapur, y antes comentaba lo de Red Bull, yo creo que esta prueba de Singapur puede ser una buena prueba para ya ver con para hacer una comparativa ya con peso a Albon, ¿no? Ya con dos carreras para adaptarse, si es que necesita adaptación a Red Bull, ahora llega a un circuito que a priori le va como anillo al dedo a su monoplaza, ya no tiene penalizaciones ni Verstappen, ni él, ni nadie que le rodea, que pueda condicionar la comparativa en ese sentido y vamos a ver
como luce. Y el propio Verstappen, ¿no? Porque en Spa hizo la cosa esa en la salida. En Monza, aparte de estrenar motor, pues tampoco fue la mejor carrera de Verstappen. Y vamos a ver si recupera el pulso que llevaba hasta Spa Verstappen, que la verdad era bastante bueno. Pues tienes razón, va a ser uno de los alicientes el poder tomarle la medida exacta a algo. Bueno, si no sucede nada extraño, ¿no? En la carrera, Claro. esperemos que no suceda nada, ¿no? En ese plan. Pero sí que va a estar ahí, va a ser uno de los alicientes, el ver el tiempo, el vuelta a vuelta de cada uno de ellos, ver también cómo lo hacen en la quali y bueno, ojalá Albon sea capaz de aguantar, ¿no? el tirón, y yo no le pido desde luego que quede por delante de Verstappen, pero sí que el papel que juegue pues sea meritorio, ¿no? O sea, lo que decimos siempre, que quede entre los 6 primeros y que quede, pues yo que sé, a 10 segundos de su compañero. Yo creo que sería fantástico. Sería un resultado fantástico para Albon. Bueno, en Red Bull yo creo que le piden más que eso, ¿no? Que quedara a menos de 10 segundos de Verstappen. No, en Red Bull ya le pide que haga podiums. Bueno, si Verstappen queda primero, pues que haga... No, o sea, A no me lo 10 estoy sacando yo segundos. de la manga, ¿eh? O sea, esto lo dijo el propio Horner, que espera podiums de álbum, claro, ostras. No, pero bueno, yo me imagino que es lógico, es la típica declaración que haces, que incluso está subiendo, o sea, puede servir hasta para subir la moral, ¿no? En función de cómo lo diga, quién se lo diga y todo eso, ¿no? O sea, tú puedes decir eso a la prensa y luego coger al chaval y decirle tú... Es decir, hay muchas formas de tratar. Lo que pasa es que en Red Bull, en fin... Bueno, es que en Red Bull no puedes fiar, porque a la prensa le dijeron que Gasly iba a continuar y a los 2 días estaba en Alonso. O sea que tampoco te puedes fiar, pero bueno. Petita, accusatio manifesta, ¿no? O sea, cuando alguien, como dicen de los Evidentemente, entrenadores, ¿no? Que sí. cuando un presidente confirma a un entrenador cuando nadie lo ha puesto en duda, Sí. malo. Bueno, cuando pasa eso es que ya el entrenador ya está puesto en todo. Pero bueno. Lo cierto es que si quieren luchar con Ferrari, ya la distancia es muy grande, pero si quieren tener alguna aspiración, pues mínimo los dos en el podio, porque si no, vamos, no, es que no salen las cuentas, básicamente, ¿no? En ese sentido. Bueno, a ver si también Vettel es capaz de recuperar un poco Vettel, que el tono, recordamos, ¿no? está a 3 puntos de penalizar una carrera. O sea, que no la líe porque 3 puntitos y fuera. O sea, cuidado con Vettel. Bueno, Que aquí, no la va a liar que aquí en Singapur ya la ha liado más de una vez. No la vaya a liar otra vez. no seas malo. No sé, bueno, ya imagino que te estás acordando de la fatídica salida de las míticas carreras de Singapur. Cuando se la pegó contra Raikkonen. Sí, dices, ¿no? mojado, ¿no? Con Verstappen por medio y tal. Ya, pero bueno, esperemos que no. Esperemos que, Hombre, yo espero que no, que esté a la pero altura y... también esperaba que en Monza no se metiera ahí a cuchillo tras el trompo y se metió a cuchillo y no pasó Ya, nada. pero mira, a Vettel ya le damos palos suficientes cuando las hace, entonces no... A ver, no estoy esperando que Mientras la no líe, las haga, pero no se los vamos puede a dar. suceder. O sea, está a 3 puntos de penalizar una carrera, que quieras o no quieras, me parece ya el hecho de estar a 3 puntos, de que te carguen una carrera de suspensión, ya me parece como demasiado, sí, ¿no? impropio, sí, o sea, pues estoy de acuerdo contigo, pero vaya, eso. Bueno, tiene que lidiar con ello, que a priori pues no debe pasar nada, ¿no? Aparte, imagino que los comisarios, sabiendo cómo toman ciertas decisiones, dicen, bueno, en vez de esta decisión que igual normalmente le caen 2 puntitos, pues venga, vamos a poner 1. Esta que tiene un puntito, pues ahora no le ponemos 0. Ya sabemos cómo mueven esto los comisarios porque claro, daría más que hablar y como dice Juan, pues ya la bola de Vettel, la bola de nieve a estas alturas ya es bastante grande.
sobre todo comparándola con su colega o menos colega allá a día de hoy, Leclerc. Y bueno, vamos a ver qué tal la carrera, ¿no? A priori nosotros la vamos a ver en casita, a priori el domingo, pero el sábado nosotros, No, como ya sabéis, vamos a ir al Museo de Fernando Alonso. Ya nos agenciaremos como sea para ver la clasificación, pero, nos pillará comiendo, digo yo. Malo pues, será que no tengan por allí una tele. Se hombre, diga, no, en casa del herrero cuchillo de palo. malo será que vamos a Museo Fernando Alonso y en las inmediaciones no ponga la Fórmula 1, ya me corto las venas directamente, ¿no? Por eso te digo, o sea, probable, bueno, no lo conozco, pero si tiene un restaurante, seguro que allí lo ponen. Habrá una tele poniendo la carrera, vamos, seguro. Habrá que ver porque es un polígono y si industrial. no, nos quejamos en el libro de firmas al salir. Habrá que ver un poco cómo está montado eso, porque es la primera vez que cualquiera de nosotros va por allí y no tenemos todavía ubicado cómo. Pues si estuviera cómo José hoy, que no ha podido estar, pues ella ha ido. Nos lo decía, sí. sí, ya nos lo solucionaba el problema, ya nos mandaba a dónde teníamos que ir a comer y todo. Seguro que sí. Bueno, con esto yo creo que podemos ir Estuvimos cerrando, a punto ya de llenar el depósito porque va a subir la gasolina, con eso lo decimos Sí. todo. Los preparativos cómo van. Pues sí. Yo creo que podemos ir cerrando entonces, si os parece, si no hay nada más que añadir, que entiendo que no. Y nada, simplemente recordar, como siempre, un placer haber estado con vosotros en un nuevo episodio, que si queréis acceder a nuestra web es desdevox.es, donde tendréis las formas de contacto, redes sociales y los posts donde se publica el podcast también. Y por mí, nada más, un placer, os dejo con mis compañeros y nos escuchamos en el podcast en el cual resumiremos lo que haya pasado en Singapur. Un saludo y hasta luego. Como siempre, os recuerdo que en Twitter nos encontráis como @desdeboxes y nada, recordaros eso, que el sábado vamos a pasar por el Museo de Fernando Alonso. Si os queréis apuntar, aunque sea a última hora, pues cualquiera se puede apuntar. Y nada, ya nos escuchamos en la próxima carrera. Un poco más, que aquellos de vosotros que hayáis sufrido esos temporales por allí por Levante, pues que ojalá hayáis podido retomar la normalidad. Yo me acordé bastante de vosotros porque justo, mientras vosotros lo estabais pasando tan mal, los de esa zona, aquí en Galicia acabamos de tener, pues digamos, el verano. Lo que ha sido el verano ha sido esta semana de calores y me acordé bastante y quería decirlo desde aquí y nada más, que si nos queréis enviar un email lo podéis hacer a desdeboxespodcast@gmail.com y acordaos del grupo de Telegram, Dani, telegram.me/desdeboxes. t.me t.me/desdeboxes. O sea, no, sin Telegram, solo la T. Cada vez Se es puede más poner corto esto. efectivamente. Uh-huh. Bueno, pues eso, venga, que hasta la semana que viene y ya os mandaremos fotos y vídeos y lo que hagamos. Chao, chao. Listo. 23:36, ¿qué no iba a decir? Tan prontito. La verdad es que no había así mucha cosa, ¿verdad? No, pero como siempre podemos hacer rollo. No, pero si quieres alargarlo, pues... No, que además estoy cansado. Juan ya tenía ganas. Nada, Juan, mucho nos va a quedar para hablar este fin de semana, o sea que